Listo, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Acá vamos a seguir conectando a las personas que se vayan sumando, pero es un gusto poder estar con todos ustedes. Sería ideal si todos ustedes podemos poner la cámara para hacer esta interacción un poquito más activa. La idea de este curso con Camilo Sea, acá presente, es que podamos tener una interacción en donde podamos abrirnos a diferentes preguntas. Camilo nos va a contar un poquito de lo que desarrolla, del desarrollo de financiamiento que tiene en su expertise. Acá les cuento un poquito más de la experiencia de Camilo. Camilo tiene 23 años de experiencia en el sector financiero, es experto en financiación estructurada, en desarrollar entidades financieras, bueno, en asesorar y desarrollar entidades financieras reguladas en el mercado colombiano, en el manejo de gestión de riesgo, en fintech y en regulación financiera. Es conferencista nacional y también es profesor de la Universidad de los Andes. Entonces es un gusto poder estar acá contigo, Camilo, poder estar acá con todos ustedes, estudiantes desde Cúcuta, desde Bucaramanga, desde Bogotá, y es un honor estar acá por parte de este curso del Euromodelo contigo, Camilo, y poder compartir este espacio para enriquecer y hacer conocer a los jóvenes lo que puede llegar a ser una persona como tú y poderse desarrollar profesionalmente en el sector financiero de tal forma de sobresalir en el mercado colombiano. Entonces te doy paso, Camilo. Es un gusto poder estar acá contigo. Bueno, nada, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Me parece espectacular este espacio. Yo soy profesor de la Universidad de los Andes desde hace 23 años también. eh, Cuando recién, incluso empecé, tal vez un poco más, porque yo empecé a dar clases antes de salir digamos, antes de salir de la universidad, antes de empezar a trabajar, y es algo que me gusta mucho, de manera que para mí espacios como este con estudiantes no solamente me resultan naturales, sino que me gustan mucho, me parece un ejercicio muy chévere. Y bueno, espero que de esta conversación salgan cosas, aprendizajes y por supuesto que pueda resolver todas sus preguntas. Como lo dijo Nicolás, la idea no es que yo venga aquí a darles clase una hora, porque eso puede ser un poquito aburrido. La idea voy a tratar de hacer a darles una visión general de lo que es este mercado en el que yo trabajo, en el que yo me desarrollo. Y luego abrimos el espacio para preguntas y para que conversemos un poquito y ustedes me planteen todas esas inquietudes que seguramente tienen. Voy a echar para atrás en la historia y voy a contarles que yo soy economista. Yo estudié economía en la Universidad de los Andes, luego hice una maestría en economía en la Universidad también de los Andes y luego hice una maestría en administración pública y desarrollo internacional en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Yo quería ser economista desde que estaba en el colegio, probablemente por allá en octavo, en séptimo, en octavo, yo ya sabía que yo quería ser economista y era extraño porque yo mm, pues no tenía economistas en mi familia. Ni mis papás habían estudiado economía, ni mis tíos, ni mis abuelos, ni nadie en la familia había estudiado economía. Entonces, yo era un poquito como el nuevo en ese sentido en la casa, en la familia. Y desde muy pequeño leía periódicos especializados, leía revistas, leía todo lo que llegaba a mis manos, así no lo entendiera mucho, yo lo leía. Si tenía algún tema económico, financiero, eso me encantaba. Y por allá desde esa época es que viene mi interés. Y eso lo digo porque muchos de ustedes probablemente están empezando a imaginarse qué van a hacer más adelante. Entonces, lo que yo quisiera es como contarles un poco qué hace un economista que se mete en estos temas financieros
y por qué este es un sector muy interesante para Colombia en este momento y por qué hay tantas oportunidades. Entonces, ahí arrancó mi interés, allá en séptimo o octavo en el colegio. En economía, siempre me fui por el mundo financiero. Los economistas, yo digo que los economistas son como la aspirina, eso sirve para todo. Los economistas servimos para muchas cosas. Los economistas podemos trabajar en el sector real, en el sector público, en el sector financiero, podemos trabajar en compañías agrícolas o de agroindustria, podemos trabajar en bancos, bueno, en infinidad de cosas. Pero yo siempre tomé la línea financiera, siempre traté de perfilar mi carrera por el lado financiero. Y lo mismo cuando hice mis dos maestrías, siempre me fui por el lado financiero. Y cuando salí, de la universidad me ocurrió una cosa, digamos, un poco por azar del destino. eh, Me habían ofrecido un trabajo en una banca de inversión muy importante que se llamaba Corfi Valle en ese momento. Hoy en día se volvió a un banco, hoy es Corfi Colombiana. Corfi Valle era tal vez la banca de inversión más importante que había en ese momento en Colombia. Me habían ofrecido un trabajo, pero los señores que me entrevistaron, pues me entrevistaron y nunca me volvieron a llamar. Entonces yo pensé que no les había gustado mi perfil y acepté un cargo en el sector público. Cuando volví a conversar con el que en ese momento me había invitado a irme para allá, que era uno de los vicepresidentes, Alberto Calderón, eh, me quedó sorprendido y me dijo, pero ¿cómo así que usted no se viene a trabajar conmigo? Y le dije, no, pues me fui a trabajar al sector público porque su gente no me llamó. Bueno, eso se puso bravísimo con su gente porque no me habían llamado, etcétera. Me dijo, cuando se aburra, me avisa y se viene a trabajar conmigo. Es curioso, fíjense las oportunidades que se le presentan a uno y que pasan o no. Eh, Ese señor, Alberto Calderón, hoy en día es el presidente de la compañía minera de oro más grande del mundo, que es Anglo Gold Ashanti. Y por ahí de vez en cuando me escribo con él y al final, no sé, de pronto hasta hubiera terminado trabajando en minería con él, pero el caso es que por ese por ese evento curioso, azar del destino, empecé a trabajar en el sector público. Trabajé primero en Planeación Nacional, luego trabajé en el Banco de la República. En el Banco de la República trabajé como 8 años, luego trabajé en el Ministerio de Hacienda un par de años, luego trabajé en la Superintendencia Financiera de Colombia y en la Superintendencia Financiera de Colombia fui director de regulación. Ahí aprendí mucho de regulación financiera y la gente pensaba que yo era abogado, pero no, yo era economista y me tocó aprender de regulación a las malas porque ese era mi trabajo. Y luego, después de la superintendencia, tuve un paso tortuoso y difícil por el proyecto del Metro de Bogotá. Yo fui el gerente del proyecto del Metro de Bogotá, 2 años. Eh, y en algún momento, cuando llegó Gustavo Petro a la alcaldía, él tomó la decisión de cambiar la línea del metro, el trazado que íbamos a construir supuestamente. Y entonces yo vi que eso se iba a volver un problema, seguramente iba a haber problemas con los organismos de control, con la Procuraduría, con la Contraloría, con estas entidades del gobierno que vigilan la actuación de los funcionarios públicos. Entonces yo me retiré y monté la empresa que tengo hoy en día, que ya lleva 10 años en el mercado, que se llama Pronus. Pronus yo la defino, Pronus es una empresa rara, porque Pronus es como una banca de inversión, pero también es lo que llaman internacionalmente un company builder. Es una compañía que se dedica a montar compañías. Y hoy en día, lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo, somos el mayor constructor de compañías financieras que hay en Colombia y uno de los más grandes en América Latina. Nosotros hemos montado cerca de 1/3 de las nuevas entidades financieras que se han incorporado en Colombia en los últimos 10 años, desde bancos hasta aseguradoras, fiduciarias, proveedores de infraestructura, brokers, etc. Esas compañías
son compañías que para poder operar adquieren una licencia que les da la Superintendencia Financiera y esa licencia les permite desarrollar esos negocios, ofrecer productos y servicios financieros o de seguros para las personas. Entonces, nosotros somos expertos en montar ese tipo de compañías. Para que se hagan una idea, de los 7 bancos nuevos que se están incorporando en Colombia, 6 son clientes nuestros. Somos muy populares dentro de ese mundo de las nuevas entidades financieras. Y nosotros les ayudamos a montar todo, les ayudamos a montar desde su modelo de negocio, toda su arquitectura de administración de riesgos, toda su plataforma de tecnología, todas las conexiones que tienen que tener con los diferentes agentes del sistema, tienen que conectarse con el Banco de la República, tienen que conectarse con la DIAN, tienen que conectarse con ACH para hacer giros entre otras, con otras entidades financieras, etcétera. Nosotros les ayudamos a montar todo eso. Entonces, en ese sentido, digamos que nos parecemos más como a un gestor de un fondo de capital privado. Una mezcla entre banca de inversión y un fondo de capital privado. Eso es más o menos lo que somos. Y a raíz de esa operación principal, que es ser un company builder de entidades financieras, empezamos a desarrollar 2 compañías aparte nuestras, que son una compañía de financiación estructurada. Eso suena bastante raro, pero no es tan complejo de entender. Nosotros le ayudamos a conseguir plata a ciertas entidades financieras que necesitan, por ejemplo, originar crédito. Entonces nosotros les ayudamos a conseguir recursos para originar crédito. Y también tenemos una compañía de tecnología que ofrece servicios de gestión de riesgo a empresas que por su tamaño o por su especialización no los pueden manejar. Por ejemplo, si hay una compañía que presta crédito, digamos, otorga créditos, normalmente son expertos en otorgar créditos y en manejar los riesgos asociados a ese otorgamiento de crédito, pero de pronto no son expertos en otros tipos de riesgos, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, otros riesgos que no manejan, y esos nosotros los gestionamos por ellos y digamos que nos volvemos su aliado estratégico para gestionar esos riesgos. Entonces, eso es un poco lo que yo hago hoy en día. Estoy en el mundo del company building de entidades financieras, estoy en el mundo de la financiación estructurada y estoy en el mundo de la tecnología y de la gestión de riesgos. Eso es lo que nosotros hacemos. Como somos un company builder, entonces nos están buscando mucho para montar compañías de todo tipo. Entonces, ahorita estamos montando 2 compañías nuevas en plataformas de blockchain, porque es una tecnología muy novedosa para manejar, digamos, de manera mucho más segura a las tecnologías tradicionales, la información de las personas, la información del negocio, etcétera. Estamos montando un par de fondos de capital privado. Esos fondos de capital privado son un fondo de agroindustria, donde hay un potencial enorme aquí en Colombia, y un fondo de capital privado que se dedica a financiar clínicas mediana, digamos, eso se llama de mediana complejidad, o sea, no son clínicas, digamos, en las que se atienden casos de personas que están muy graves, muy enfermas, sino que son clínicas a las que las personas se van a hacer procedimientos menores, chequeos, etcétera. Estamos montando ese fondo de capital privado también. Y estamos montando varias entidades nuevas que ni siquiera sabemos cómo catalogarlas, pero que se parecen como a lo que sería una fiduciaria y un banco. Lo que pasa es que ni tienen licencia fiduciaria ni tienen licencia de banco. Van a ser un banco sintético y una fiduciaria sintética. Eso es un experimento que nos estamos inventando. Eso no existe en ningún lugar del mundo. En ninguna parte del mundo hemos visto un banco sintético, ni en América Latina, Colombia por supuesto no, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Lo mismo la fiduciaria sintética. Entonces, estamos empezando a jugar con tecnología y con algo de regulación para hacer cosas muy creativas
muy potentes en el mercado con un capital, con un nivel de capital mucho menor o un nivel de inversión mucho menor del que probablemente necesitaríamos si nos fuéramos por el camino tradicional. Entonces, bueno, eso para decirles que nosotros somos muy creativos y nos gusta inventar cosas que no se han hecho en ningún lado y eso nos apasiona mucho. ¿Cómo me encontré? Y les voy a contar un poquito la historia de cómo me encontré con el mundo de la tecnología. Eh, Hace por ahí unos 4 años nos buscó una comisionista de bolsa local, colombiana, que llevaba, que llevaba 40 años en el mercado y tenía y estaba perdiendo mucha plata porque su modelo de negocio no estaba muy bien armado, muy bien construido. Entonces nos pidieron que les ayudáramos a venderse, a ver si alguien compraba a esa comisionista. Entonces la respuesta que yo les di es, creo que va a ser muy difícil porque primero es una operación muy pequeña y segundo, es un negocio muy tradicional que probablemente no tiene mucho interés hoy en día para la gente. Entonces les propusimos volverla una compañía totalmente digital. Entonces ellos aceptaron porque no tenían más salida y hicimos una alianza estratégica entre los dos. Entramos a formar parte de la sociedad nosotros mismos y hicimos un cambio completo en el modelo de negocio. Esa comisionista de bolsa llevaba 40 años en el mercado y lo que hicimos fue cambiar completamente su modelo de negocio. Tenía 100 personas adentro y la convertimos en 16. Eh, Montamos unos robots que de ahí en adelante iban a hacer todo el proceso de venta de los productos que ellos vendían. Cambiamos un poquito el modelo de los productos que ellos vendían y la volvimos completamente digital. Esa compañía fue nuestra primera fintech, como se conoce hoy en día. Nos fuimos a la superintendencia financiera, pedimos los permisos, nos dieron los permisos, se entusiasmaron mucho porque era la primera de su tipo. Fuimos los primeros que montamos un sistema de vinculación digital de clientes, es decir, hoy en día a esa comisionista y ya después siguieron otros jugadores. Uno no tiene que ir a ninguna oficina, uno puede simplemente bajando una aplicación eh, vincularse a la plataforma y comprar los servicios que ofrece la plataforma. Y así entramos en el mundo, en ese mundo de la tecnología. Y de ahí en adelante, pues el tema no paró. Y hoy en día todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, de una manera u otra, toca con el mundo de la tecnología. Por eso, para ustedes que les interesa el tema de tecnología, les digo que ese realmente, obviamente, esta suena como una frasecita de cajón, pero la tecnología es el futuro, porque todos los servicios financieros, todos los servicios, toda la inversión, los seguros, todo van a migrar a un mundo digital en donde las oficinas ya pierden sentido o, o, o por lo menos no se van a usar como se estaban usando antes para ir a hacer colas y pagar ahí, sino que la gente las va a usar de maneras distintas. Incluso las nuevas entidades financieras digitales que están saliendo no tienen oficinas. No tienen oficinas, no tienen computadores, no tienen servidores, todo eso está en la nube, en unas plataformas que son, digamos, que tienen mucha mayor seguridad, una tecnología mucho más robusta, de manera que ese es el mundo que se está dando hoy en día. Em, por último, cierro para que abramos a una primera rondita de preguntas. Cierro diciéndoles lo siguiente. Colombia es hoy el segundo país que más inversión está atrayendo de América Latina, después de México, de América Latina hispanohablante, llamémoslo así, porque en Brasil el mercado es grandísimo, es gigantesco, pero Brasil no habla español, Brasil habla portugués y además Brasil es muy distinto. Yo digo que Brasil es como un bicho raro, es como otro continente, es grandísimo, es diferente, la gente piensa diferente, hablan otro idioma, etc. Entonces, si hablamos de solamente Latinoamérica que habla español, Colombia es el segundo país que está trayendo más inversión. Y eso representa obviamente un océano de oportunidades, porque no solamente
podemos traer esas inversiones para desarrollar entidades financieras en Colombia, sino que además Colombia se vuelve casi que un exportador de servicios financieros digitales a toda la región. Por ejemplo, piensen ustedes en lo que pasa hoy en día con los bancos. Los bancos colombianos entraron fuertemente a Centroamérica. Hoy en día, los bancos colombianos o las entidades financieras colombianas son dueños de casi la mitad de las entidades financieras en Centroamérica. Entonces, lo mismo va a pasar y ya está empezando a pasar con el mundo digital. Si yo tengo una fintech que opera en Colombia y que nace en Colombia y que consigue recursos de inversión digamos, de fuera para desarrollarse en Colombia, muy probablemente esos recursos de inversión van a llevar a que esa compañía después no solamente consolide su operación en Colombia, sino que empiece a trabajar en otros sitios, en Centroamérica, en Sudamérica, etcétera. Entonces, Colombia se está volviendo, ya se está consolidando como un centro financiero regional y eso es súper importante. Y ahí salen muchas oportunidades, no solamente en el mundo, digamos, de los servicios financieros tradicionales, que ya pasó, sino también en el mundo de los servicios financieros digitales. Y por eso ese sector en el que yo estoy metido es un sector que está mostrando tanto dinamismo. Eso les quería contar un poquito porque, sobre el contexto de Colombia. Y bueno, una cosa que me faltaba decirles y ahí sí con esto cierro y abro a preguntas, eh, ¿qué pasó con la pandemia? Ustedes seguramente están pensando en la situación, digamos, que se veía en los periódicos de toda la gente sin trabajo, las empresas cerradas, las personas encerradas en sus casas. La pandemia fue durísima en muchos aspectos, sin lugar a dudas. Pero, como decía mi abuelita que ya murió, no hay mal que por bien no venga, la pandemia abrió un montón de espacios de negocio en el mundo financiero digital. Y sobre todo por un aspecto que nunca nos imaginamos que iba a pasar, y es que por el efecto de que la gente estaba encerrada en su casa y no podía salir a comprar cosas, sino que las tenía que pedir a domicilio, las personas empezaron a usar medios digitales de pago masivamente. De hecho, Colombia es uno de los países en donde más crecieron los medios digitales transaccionales de toda Latinoamérica. Y hoy en día la gente se dio cuenta que ni es inseguro como pensaba antes, ni es difícil como pensaba antes, ni es enredado, ni los bancos se roban la plata de las cuentas en donde uno tiene los depósitos y electrónicamente, ni nada de esas cosas que la gente antes decía, no, es que a mí no me gustan los bancos porque me roban la plata, no, es que a mí no me gusta eso hacerlo por el teléfono porque me parece inseguro, no, es que a mí me parece que eso es dificilísimo. Todo eso resultó siendo falso. La plata está segura, las transacciones son seguras, la tecnología es cada vez más sencilla de usar y la pueden usar personas jóvenes que son más hábiles con la tecnología o personas mayores. De manera que eso fue un cambio dramático, digamos, que se dio con la pandemia. Y claro, la gente al empezar a hacer pagos digitalmente, empezó a tener curiosidad de usar otro tipo de servicios financieros, no solamente de pagos, créditos, seguros, etcétera, y eso abre un espectro de posibilidades gigantesco para crear realmente toda una parrilla de servicios de servicios digitales financieros y de seguros de todo tipo. Bueno, eso era como lo que les quería como contar un poco de mi experiencia, de lo que yo hago, del mercado, de las oportunidades de Colombia, etcétera, etcétera. No sé si hay preguntas hasta ahí. Yo veo ahí a la gente del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de noveno, están felices conversando. ¿Están conversando de otra cosa o están hablando de lo que les estoy contando? Acá tenemos una pregunta de Diego. Yo creo que Diego, puedes abrir el micrófono para comentarnos. Yo tengo miles de Sí, preguntas. la pregunta es, ¿cómo, cómo llegó pues a querer lo de la parte económica y eso? O sea, con su primera empresa, Pues Diego, eh, yo no sé, cuando yo estaba por ahí, ¿usted cuántos años tiene? 16.
Bueno, cuando yo tenía por ahí 12 o 13, empecé a sentir una gran curiosidad por todos esos temas económicos. Entonces yo leía el periódico. En esa época había un periódico especializado en economía que se llamaba Portafolio, que era de color salmón. Algunos se acordarán, ya a ustedes no les tocó porque ese periódico, digamos que hoy en día está como metido dentro del periódico El Tiempo, pero ya no funciona físicamente, solamente funciona y digitalmente. Yo leía ese periódico, leía las revistas, había una revista que se llamaba Dinero, había otra revista que se llamaba La Nota Económica. Bueno, yo trataba de leer todo lo que caía en mis manos de economía, yo lo leía y no entendía nada o no entendía mucho, pero me encantaba. Entonces yo empecé a generar esa curiosidad y a medida que fui creciendo y que fui, digamos, aprendiendo más cosas en el colegio, más matemáticas, más clases que me permitían entender más lo que yo leía, me sentía más curiosidad y entonces empecé a leer libros. Yo leía libros de economía en el colegio que nadie me mandaba a leer, ¿no? Los profesores, yo nunca tuve una clase de economía en el colegio. Los profesores no me mandaban a leer eso, yo simplemente iba a la biblioteca y sacaba libros de economía y leía. Y así empecé. Es como una curiosidad, todos ustedes tienen que empezar a preguntarse bien qué quieren hacer. Ahora, eh, hoy en día hay un montón de, de, de carreras nuevas y de cosas fascinantes. Y hoy en día está toda la posibilidad de uno aprender uno mismo en Internet. Hay un montón de cursos gratis que uno puede tomar en Internet. Empiecen por esa vía. Si ustedes tienen alguna inquietud de que algo les gusta, busquen cursitos de esos. Hay muchas cosas gratis hoy en día en Internet y piensen y miren si eso los motiva o no y por ahí se van enganchando. Esa es la forma en que yo lo hice y esa es creo que la recomendación que les daría. Listo. Y otra cosa, por ejemplo, cuando usted nos estaba contando de como la primera empresa en la que estuvo, pero esa fue como una oportunidad y usted la tomó de una vez o se puso a pensar en si le iría bien o qué pasaría. Ah, yo me mandé, yo estaba esperando a que me volvieran a llamar los señores que me habían entrevistado y nunca me llamaron. Fui a otra entrevista y el señor me dijo, oiga, a mí me gusta mucho su perfil, vengas a trabajar acá. Yo no le pregunté ni cuánto me iba a ganar, yo dije, listo, arranquemos, no importa, yo quiero es aprender. En este momento lo más importante es aprender y tomar y adquirir experiencia. Eso fue muy importante. Entonces, uno a veces tiene que tomar esos riesgos. Eh, de pronto, de pronto hay trabajos que no pagan tan bien, pero son muy buenos en enseñarle a uno cosas. Mi trabajo en el sector público siempre fue muy chévere en ese sentido. Yo aprendí muchísimo en el sector público, pero el sector público no paga tan bien como el sector privado. El sector privado paga un poco más, pero a mí no me importaba ganar menos. Yo lo que quería era aprender. Entonces, a veces uno tiene que pensar en eso, en dónde es donde va a aprender más, independientemente de que gane mucho o poquito, porque al final esa experiencia es la que lo encarrila a uno en la vida. Muchas gracias, Ah, Camilo. listo. Ok, gracias. Sí, ya, era eso. Excelente. Muy bien, Acá Diego. a Cristian, que tiene otra pregunta. Cristian, ¿tú nos comentas de dónde nos acompañas? Buenos días, esto es desde Cúcuta, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y pues, buenos días, yo le tenía a usted una pregunta, pues, conociendo usted esta revolución, pues, a partir de la pandemia del mundo digital, ¿cómo ve usted el trading? Y pues, en un lapso de unos 5 o 10 años, ¿lo tomaría como una buena oportunidad, pues, para generar ingresos a las personas? ¿En qué exactamente, Cristian? Esa pregunta está muy interesante, pero explíqueme qué tiene usted en mente. Vale, pues ahorita últimamente, en los últimos años veníamos con las ideas de pues las criptomonedas, los negocios digitales, el Bitcoin, entre otras cosas, pero pues a mí en particular
me ha hecho muy interesante la idea y he investigado también acerca del trading. Incluso he visto esto, entrevistas de varios traders colombianos, de incluso un joven de 14 años en el llano, que pues lo entrevistaron en Caracol, incluso el trader más joven en Colombia, y pues todas esas noticias me interesaron. Entonces, pues usted cómo vería, usted, o sea, mejor dicho, usted vería el trading como una oportunidad futura para pues los negocios digitales. Cristian, esa es una pregunta muy interesante y es una pregunta difícil. Y le voy a responder de la siguiente manera. Las criptomonedas nacieron de una manera muy especial y muy particular. Las criptomonedas nacieron porque unos matemáticos se inventaron unos algoritmos a partir de los cuales crearon unas monedas de mentira, literalmente, unas moneditas de mentira, pero empezaron a transarlas entre ellos y empezaron a recibirse pagos y empezaron a encontrarle un sentido a esas monedas de mentiras en términos de valor. A medida que se han venido popularizando como medios de pago, esas monedas que antes eran moneditas de mentiras se están volviendo monedas de verdad. Y entonces hoy en día uno con esas monedas puede comprar cosas en ciertas partes. No es muy común, pero hay ciertos sitios, sobre todo en Internet, de donde uno puede pagar con esas monedas. En la medida en que esas monedas han venido adquiriendo valor, entonces se vuelven potencialmente una inversión. ¿Listo? Se vuelven potencialmente una inversión. No sé si usted vio, y de pronto si no lo ha visto, lo invito a que le eche una mirada a eso, que hace poquito El Salvador tomó la decisión de volver el Bitcoin su moneda oficial, igual que el dólar. Ellos ya estaban dolarizados desde antes. Ellos hace muchos años tenían una moneda que se llamaba el Balboa, pero en un momento tuvieron unas inflaciones muy altas y decidieron dejar el Balboa y tomar el dólar como moneda local, y ahora tomaron la decisión de usar Bitcoin. ¿Eso qué quiere decir? Que empieza a generarse una tendencia que seguramente seguirá en otros países, en virtud de lo cual el Bitcoin se puede usar para pagar cosas allá. Entonces, en la medida en que va dándose ese proceso, eso le va dando todavía más valor a la moneda, al Bitcoin, porque la gente ya la puede usar para comprar cosas. Entonces, yo le diría a usted que a largo plazo es probable que el Bitcoin suba. Es decir, que el Bitcoin se valorice, y si yo compro hoy Bitcoins, probablemente puede pasar que en 5 o en 10 años el Bitcoin aumente de valor y resulte una buena inversión. Lo que pasa es que como eso no es lineal, sino que es errático, y no sabemos qué va a pasar con el precio del Bitcoin mañana o pasado mañana o dentro de 2 semanas, intuimos que podría ser posible que el Bitcoin suba a 5 o 10 años, pero no sabemos qué va a pasar a 1 o 2 o 3 semanas. Entonces, ahí es donde viene el problema de los inversionistas si quieren entrar a muy corto plazo. Si alguien quiere entrar a muy corto plazo en ese mercado a invertir, especulando en que mañana o pasado mañana el precio del Bitcoin va a subir, pues puede perder su plata. Hace un tiempo, un amigo me hizo la misma pregunta que usted, pero me dijo, oiga, Camilo, yo quiero invertir en Bitcoins. Entonces yo le dije, mire, yo no recomiendo invertir en Bitcoins algo que no esté dispuesto a perder. Es como si uno va al casino a jugar, a apostar a la máquina esa de maquinitas, de la de los tres, al jackpot. Yo le meto esas monedas y tengo que estar dispuesto a perderlas, porque si lo que yo espero es que eso me genere un retorno, pues ahí estoy fregado, porque lo más probable es que lo vaya a perder. Entonces eso le dije yo a él. Le dije, no vaya a invertir lo que usted está, la plata, digamos, de su pensión, ni vaya a invertir la plata que necesita para vivir. Invierta algo chiquito que usted esté dispuesto a perder. Y así lo hizo, invirtió $100 y los perdió a los 2 meses. Entonces él dijo, bueno, $100 no es mucha plata, bueno, me di es una platica, pero me di el golpe y no pasó nada. Entonces lo mismo le diría yo a usted y a todos los que nos están oyendo que están interesados en esas criptomonedas. Esas no son inversiones seguras a corto plazo.
No necesariamente son inversiones seguras a largo plazo, pero uno podría eventualmente hacer apuestas de valor interesantes. Sobre todo en las que están más consolidadas, Bitcoin, Ethereum, hay un par más, pero hay muchas otras que son pura especulación. Pues sí, ahorita si tomamos en cuenta últimamente, no sé, pues acerca de los temas del trading, de los brokers, todo eso, pues esto últimamente, bueno, al menos aquí en la ciudad, se está haciendo pues en cierto modo popular aquí en Cúcuta. De todas maneras, esto, la vez pasada, hace como unas 2 semanas, esto, pues asistí a una reunión en la que, en una reunión con un señor que vino a dar una charla acerca del trading y pues dijo algo muy cierto. Hace unos 5 años y pues se le preguntaba a una persona que si le interesaría invertir en Bitcoin, pues se asustaba y claramente pues iba a decir que no, que eso una plata que ni siquiera se sabía dónde estaba o que se le podía perder o algo así. Pero ahorita pues como usted también dijo algo importante, que las dos cosas pues las junté. La pandemia dio la oportunidad como no solo de innovar en pues, los temas digitales, sino innovar en el pensamiento de cada persona también, innovar no evolucionar. Entonces ahora pues actualmente se le pregunta a una persona, hey, ¿usted está interesada en invertir en el Bitcoin? Claramente va a decir que sí, porque ya ahora sí lo ve como una oportunidad, pues con riesgos también que obviamente van a existir de pérdida, pero pues la psicología juega en un factor muy importante a la hora de decidir y claramente seguiría. Ok. Ahora, hay un tema muy importante y es en qué plataforma lo va a hacer. Hay muchas plataformas por ahí piratas que lo que van a hacer es que lo van a robar. Entonces hay que tener mucho cuidado en estudiar muy bien en qué plataforma lo va a hacer para que no vaya a perder su plata, no por la inversión, sino porque sea una plataforma ahí pirata, porque seguramente, claro, como hay mucha interés de mucha gente en hacerlo, entonces hay muchas plataformas que no son seguras que probablemente hay que chequear muy bien. Sí, incluso pues quería comentarle también, yo pues me intereso mucho por los temas de las inversiones y eso, y pues junto a una prima creé una cuenta demo en eCoption, pues para realizar inversiones de compra y venta, pues también es el hecho de analizar bien el mercado para saber invertir y pues sea una venta o sea una compra, igual pues basándonos en el tema general de las inversiones y realmente me parece muy interesante el hecho de que se manejen distintos mercados, el euro dólar, el euro yen, pues también el euro neozelandés, o sea, distintos mercados que a uno pues si se interesara realmente no solo sería la oportunidad de generar ingresos, sino generar conocimiento también. Claro, así es. Súper interesante ese tema, Cristian. Chévere que le guste. Listo, Cristian, muchísimas gracias. Acá le podemos dar paso a Martín Alejandro Mora, que tenía la mano levantada hace ya un tiempo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Mi pregunta radica en una cosa que tú mencionaste y es que México a partir de pues, ciertas situaciones había cambiado su moneda nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿cambiar la moneda nacional por otra de un país que sea más estable es la solución para otras cosas? Digamos, como el caso de Venezuela, que se evaluó tanto el bolívar, cambiar la moneda, digamos, por el dólar sería posible y sería una solución. Sí, Martín, esa es una muy buena pregunta también. Yo lo dije no de México, sino de El Salvador. México no ha cambiado su moneda, pero El Salvador sí, y abandonó su moneda y adoptó el dólar. Y lo mismo pasó en Ecuador. En Ecuador pasaba lo mismo. En Ecuador había tenido inflaciones muy altas porque el Banco Central no era un banco independiente, era un banco que estaba amarrado al gobierno. Sí, ustedes, no sé si ustedes han seguido noticias por ahí, pero por ahí de vez en cuando sale alguno que otro candidato a la presidencia, ahorita que está con todo el tema del año de preelectoral y tal, diciendo que lo que tenemos que hacer es poner al Banco de la República a imprimir billetes para darle a la gente por la pandemia o imprimir billetes para lo que sea, para ayudar a las empresas, lo que sea. Esa es una mala idea porque eso genera inflación.
inmediatamente genera inflación. Y nos puede pasar lo que pasó en Venezuela, que se dispara la inflación y ya es incontrolable. La única manera de volver a tener una economía estable es abandonando esa moneda que ya perdió todo su valor y adoptando una moneda distinta. Y lo que pasa es que cuando uno adopta el dólar, pues el dólar no lo maneja uno, lo maneja el Banco Central en Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal. Entonces no lo puedo manejar yo, entonces no puedo generar inflación. Entonces por eso Ecuador hizo esa movida, por eso Panamá hizo esa movida, por eso El Salvador hizo esa movida. Y probablemente lo que va a tener que hacer Venezuela en algún momento es abandonar el bolívar y adoptar un patrón de una moneda distinta. Hace un par de semanas alguien soltó una idea rarísima, loca, y es que Venezuela debía empezar a usar el peso colombiano, porque el peso colombiano es una moneda estable, porque nosotros hemos sido muy juiciosos en tener el Banco Central independiente, no nos hemos puesto a imprimir billetes a la loca, etcétera, etcétera. Entonces alguien soltó esa idea por ahí en noticias, me pareció divertido, no creo que el régimen de Maduro vaya a aceptar usar el peso, pero pues es una opción. Pero sí, los países que tienen monedas inestables y inflaciones muy altas, a veces les toca abandonar su moneda y pegarse a una moneda seria, puede ser el dólar o puede ser otra cosa. En Venezuela, pegaba un poco de lo que me preguntaba Cristian antes, están usando como el bolívar fuerte no sirve para nada, porque pues eso tiene uno que ir a hacer mercado con bolsas de basura llenas de plata y ni siquiera alcanza. Entonces están usando mucho Bitcoin y están haciendo muchas transacciones en Bitcoin para comprar cosas, porque no tienen una moneda buena. Listo, perfecto, Camilo, muchas gracias. Acá María Bien. Paula Navas nos escribe por el chat una pregunta y es, ¿qué inversiones bancarias cree usted que son las más seguras y por qué? María Paula, voy a decir una cosa que suena a veces un poquito controversial. Yo no, yo no, yo no creo que sea buena idea invertir en instrumentos de inversión en los bancos porque las rentabilidades que ofrecen son muy bajitas. La cuenta de ahorros ofrece una tasa de interés bajísima. Los CDTs ofrecen unas tasas de interés bajísimas. Entonces, la mejor inversión eh, eh, alternativa a la que ofrecen los bancos y que es de todas maneras muy segura son los fondos de inversión colectiva que administran las fiduciarias y las comisionistas de bolsa. Porque es más chévere? Porque porque si yo voy con 500.000 pesitos a un banco a comprar un CDT, me van a dar en la cabeza, es la verdad, me van a dar en la cabeza y me van a dar una tasa de interés bajísima. Pero si yo voy con esos 500.000 pesitos a un fondo de inversión colectiva, ese fondo de inversión colectiva toma esos 500.000 pesitos míos y los de todo un montón de gente más y van al banco y le compran el mismo CDT, pero ya no le compran un CDT de 500.000 pesos, sino le compran un CDT de 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 millones de pesos. Y entonces, claro, el banco tiene un incentivo a dar una muy buena tasa de interés. Entonces, por eso el retorno de la inversión a través de fondos es mucho mejor. Y eso no solamente pasa aquí en Colombia, en Estados Unidos. En Estados Unidos, si uno va a un banco a comprar un certificado de depósito, a 90 días a uno le van a dar una tasa malísima. Si uno va a un fondo, el fondo va a tener un mejor retorno y lo que pasa es que esos fondos van a los bancos y les compran CDTs. Entonces esa es la manera en que funciona mejor. Entonces, no compren CDTs ni tengan plata en cuentas de ahorro, llévenlas a fondos, que es lo mejor. Y hay un montón de fondos muy serios, muy buenos aquí en Colombia, de entidades vigiladas, etcétera. Perfecto. Acá tenemos una pregunta desde el Colegio Sagrado Corazón, desde Cúcuta. Entonces, está el micrófono para ustedes. Qué pena, no estamos escuchando muy bien. Yo creo que sí, puedes escribir la pregunta por el chat y de una te la No contestamos. tiene sonido. Sí, no, el sonido está muy lejos. ¿Ya se escucha? Ya, mejor. Dale. Listo. Listo. Teníamos la cámara. Buenos días. Nuestra pregunta sería, ¿cómo cree usted que si invertimos en el mercado financiero, teniendo en cuenta la tecnología, cómo cree que nos iríamos? ¿Cuáles formas necesitaríamos para poder invertir en el mercado financiero sin fracasar? Claro está. Buenísimo, buenísima pregunta. Mira, hoy en día hay varias plataformas que te permiten
invertir a través de aplicaciones en el mercado financiero. Hay una que se llama Wallet, hay una que se llama Tiva, hay varias plataformas de esas que permiten invertir y que son seguras. Te permiten invertir además montos pequeños. Por ejemplo, en Wallet, que es el caso que tengo más fresco, tú puedes invertir en Wallet desde 10.000 pesos. Y es súper chévere porque Wallet lo que te hace es que te lleva tu plata a fondos de inversión colectiva, lo que lo que le acabo de explicar a María Paula. Entonces, ese es el punto un poco de la tecnología. La tecnología le dio acceso a la gente, la tecnología permitió la democratización de estos servicios financieros, porque antes si yo iba a un fondo de esos de inversión colectiva, tenía que tener mínimo 500.000 o 1.000.000 de pesos para invertir, pero si hay alguien que tenía 10.000 o 30.000 o 40.000 pesitos, no podía ir. La tecnología te permite hacer eso, te permite invertir montos muy pequeños y te los lleva a fondos de inversión colectiva que son muy seguros y que tienen una buena rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad? Bueno, depende del riesgo que estés tomando, pero más o menos debería ser una rentabilidad del 7, el 8% efectivo anual, que es 5 veces más lo que te paga una cuenta de ahorros o un CDT, o 3 veces más. Entonces, al final es una buena inversión y lo puedes hacer desde tu teléfono. Si se llegara a legalizar el consumo de cannabis y marihuana, digamos, como otros productos que uno puede encontrar en una tienda, ¿qué pasaría económicamente en el país? Bueno, esa es una, las otras las he respondido con mucha contundencia. Esa no estoy tan seguro porque no soy experto en el tema, pero yo creo que, a ver, voy a responder en dos partes. La primera es como economista. Como economista les puedo decir que las prohibiciones generan mercados negros. Entonces, claro, si yo le prohíbo a alguien tomar whisky, entonces eso genera un incentivo para que se cree un mercado negro del whisky. En Estados Unidos, en los años 30, había un mercado negro de whisky. El whisky era prohibido y había un mercado negro de whisky. Entonces, claro, el cannabis durante muchos años fue reprimido y entonces había un mercado negro de cannabis. Entonces la gente podía ir por allá a unos callejones inseguros y comprar cannabis. Y entonces existía ese mercado negro. Al levantarse la prohibición y que uno lo pueda comprar en Carulla o en la Olímpica o en una droguería en la esquina, pues desaparece ese mercado negro, pero puede generar unos problemas de salud pública que hay que estudiar muy bien. Y ahí es donde viene la segunda parte de mi respuesta, estamos empezando a ver que el cannabis se está empezando a usar en temas medicinales, porque efectivamente tiene unas propiedades, la planta tiene unas propiedades maravillosas. No soy experto en eso, pero más o menos lo que he entendido y lo que he leído es que el cannabis tiene unas propiedades maravillosas como calmante, como para el dolor, para personas que tienen dolores crónicos, para gente que tiene cáncer, para gente que tiene enfermedades muy delicadas. Ese cannabis medicinal es muy bueno y funciona bastante bien. Pero entonces está la posibilidad de que el cannabis sea no solamente medicinal, sino recreativo, que la gente se fume ahí su cannabis para pasar rico y en una reunión familiar o en una fiesta. Ahí es donde tenemos que pensar muy bien cómo lo vamos a hacer, porque podemos generar un problema de salud pública, igual que pasó como cuando se legalizó el alcohol, que la gente empezaba a emborracharse como unos locos y se estrellaban y causaban accidentes. Bueno, hay que empezar a educar a los jóvenes, empezar a educar a la gente en que el consumo tiene que ser responsable, etcétera, etcétera. Pero eso es un desafío de política pública importante. Yo creo que el cannabis medicinal es lo que se va a desarrollar primero. El cannabis recreativo todavía va a estar un poquito digamos, todavía como no tan digamos, asentada la idea, pero ahí hay un desafío de política pública importante sobre cómo vamos a hacer para que la gente
si va a consumir eso, lo consuma responsablemente y tenga en cuenta sus efectos y demás.